Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. La pregunta que a veces uno se hace, ¿fiel o infiel? Y ese es el tema que ha desarrollado Mayra Castellanos durante la tarde de hoy, una cantante venezolana de una voz prodigiosa durante la década de los 80. Ella con Mirna y Mirta hacían, digamos, un trío de voces magníficas en Venezuela. Pero este tema, repito, fiel o infiel, nos permite iniciar la primera edición del día de hoy, el mediodía de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM de la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, en una reunión de alto nivel, por primera vez, un grupo de víctimas de las violaciones de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro fueron escuchadas directamente en la Corte Penal Internacional. Esto lo informó el dirigente opositor Wilmer Azuaje. Las víctimas le manifestaron sus casos personales y le dieron a conocer otros casos, quien detalló que fueron introducidos 4 expedientes más de víctimas maltratadas y que estuvieron presos. De igual manera, indicó que entregaron más documentos sobre los casos que fueron expuestos. Las víctimas salieron de la reunión con la fe y creyendo firmemente en el gran trabajo que está haciendo la Corte Penal Internacional, su neutralidad y que no van a acceder a presiones políticas. La justicia no se negocia ni en el ámbito político ni en ningún otro lado, fue el mensaje que envió Azuaje y el grupo ante los representantes de la Corte Penal Internacional. Así que ya empiezan a escucharse las víctimas directas de estos casos de violación de derechos humanos en el expediente Venezuela 1. Estos anexos irían a formar parte del expediente Venezuela 2, que ya se está conformando, un expediente Venezuela 2. Así que vamos a esperar cómo avanza esto en la Corte Penal Internacional. Alan, ¿has utilizado en algún momento o alguno de tus amigos ha utilizado la influencia para quedarse en un cargo o para adquirir algún beneficio en común? Sí, yo he visto casos, pero bueno, cuéntame. Vamos a ver un caso muy especial de un trabajo que ha realizado Sebastián Navarráez. Detuvieron al mayor de la Guardia Nacional Bolivariana hace 2 años que se negó a abandonar el cargo por ser el amigo del hijo de Nicolás Maduro. Así, hace 2 años, en agosto del 2020, el ministro de la Defensa se vio obligado a revertir 5 resoluciones, entre ellas una donde aparecía sustituido el comandante de las rurales número 110 del Zulia, José Rolando Machuca, quien había sido ascendido a mayor y por estructura normal de la institución castrense debía ir a otro cargo, pero ser amigo de Nicolás Maduro Guerra se convirtió en decisivo para no ser removido y la resolución sustituida por la 37390. A casi 2 años, Machuca es detenido por el DECIJÍN, así como el también mayor Luis Andrade Rodríguez del GAES del sur del lago. Como ya es costumbre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hizo silencio hace 2 años ante este grave hecho de que un grupo de comandantes se resistía a dejar los cargos que ocupaban en las zonas estratégicas de la guerrilla, paramilitares y carteles de las rutas del narcotráfico internacional. 2 años después, la Dirección General de Contrainteligencia hizo lo inevitable. Bueno, era muy bueno el cargo donde estaba, era muy tranquila la zona, muy fácil el trabajo,
o había tremendo negocio al punto de decir, no, ¿me va a sacar? ¿Quién me va a sacar? El ministro de la Defensa. Dígale que yo soy el amigo de Nicolásito Maduro. Y con eso pararon todo. Increíble esta situación. Hay otra noticia que me parece increíble. El nombre de Nicolás Maduro sigue siendo usado en Colombia como mal ejemplo de gestión. Ayer el candidato presidencial Gustavo Petro comparó al presidente Duque con Nicolás Maduro durante el cierre de campaña con miras a las elecciones el próximo domingo 29 de mayo. Ya nos volvieron como Venezuela, dijo Petro. Y yo creo que ya están diciendo en Venezuela que ojalá no se conviertan como Colombia. No hay nada más parecido a Maduro que Duque, hasta en capacidad intelectual. Perdón, mis respetos. Petro señaló que su propuesta es de cambio. No podemos seguir con el hambre, no podemos seguir con la injusticia, bla, 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 bla. Pero lo cierto del caso es que dijo que Duque era parecido hasta en la inteligencia de el presidente Maduro. Y hasta ahora ha sido la declaración más fuerte de Petro contra, en contra no, o sea, es como un paseillo para no dejar de tocar el tema de la relación con Venezuela. Ahora yo digo una cosa, si es tan malo Maduro y si Petro está consciente de lo malo que es el régimen venezolano, ¿por qué insiste de inmediato en abrir relaciones diplomáticas si llega al poder? Ahí le queda el interrogante. Allá cada quien con su conciencia, ¿no? Bueno, seguimos con más información. Y Juan Guaidó estuvo en Catia, en el oeste de Caracas, ratificando su llamado a la unidad y el compromiso por la defensa de la democracia en Venezuela. Escuchemos. Yo vine aquí a buscar hoy a los hombres y mujeres que no se han rendido, que van a seguir adelante hasta lograr la democracia de Venezuela. Causa noble, justa, que no nos puede permitir encontrarnos cansados. No, señor. ¿O es que Maduro decretó la dolarización? ¿O es que Maduro decretó de alguna manera eso? No, se hicieron los locos, porque les pasó por encima. Como le va a pasar por encima a Katia, como le va a pasar por encima a Caracas, como le va a pasar por encima a toda Venezuela, que están en su libertad. Porque nosotros vamos a ver reconstruir nuestro país de esquina a esquina, de punta a punta, pasa por esto. A consolidar una poderosa unidad que ya ha derrotado antes a la dictadura. Y ese es el proceso que vamos a salir ya a invitar a la gente, a considerar una opción de triunfo, de nuevo. Y no vamos a salir a participar, no nos vamos a ir a ganar, a derrotar a la dictadura, a consolidar ese poderoso mayoría que somos, inculcar nuevamente a nuestra mente. Bueno, mire, yo respeto mucho la opinión que usted pueda tener sobre Guaidó. A lo mejor es crítica, a lo mejor es favorable, a lo mejor es de apoyo. Pero más allá de cualquier cosa, ¿cuándo ha ido Maduro a Catia? A pesar de que Catia era, hasta hace poco, un centro mayoritariamente chavista. Y allá está en Catia. Hay otros videos que muestran a Guaidó en Catia, recorriendo Catia. Catia, que era bastión del chavismo. Y allí estuvo Juan Guaidó. Y hay que tenerlas bien puestas para meterse... Para ingresar allá. En esa zona, exponerse y salir de esa zona y declarar y no mostrar el miedo. Y eso es lo que yo digo que hay que hacer. O sea, ¿por qué hay que mostrar miedo? El miedo obviamente es parte de la naturaleza humana, pero cuando usted es político, usted no puede vivir del miedo. Porque si usted vive del miedo, póngase a hacer otra cosa, venda seguros o dedíquese al campo o haga otra cosa. No sea político. Ahora yo quiero retar a Maduro, a ver si Maduro se mete en Catia como se metió Guaidó. Pero es que él compró el seguro para quedarse en Miraflores Claro, y no salir. Es que Maduro no sale de Miraflores, sino en carro blindado y con seguridad. Y eso ni siquiera, porque muchas veces en diversos actos se quedaba sentado en su sofá viendo las actividades porque no salió. Durante mucho tiempo mandaba videos pregrabados a los actos oficiales. Dejó de ir 3 veces en el año pasado a actos militares. O sea, comparen gestión, comparen acción. O sea, más allá de la palabra está el hecho. Y para mí es un hecho importantísimo
haber visto a Juan Guaidó en Katia, hasta hace poco un baluarte chavista. Y las elecciones recientes han demostrado que ya ha dejado de serlo. Pero ahí a pocos metros se encuentra la gente de los grupos de defensa del gobierno, los colectivos, está muy cerca. Y allí estuvo el hombre. O sea, hay que darle mérito. O sea, no todo lo de Guaidó es negativo. Se puede haber equivocado, sí es verdad, en algunas cosas, pero no se le puede criticar y ni se le puede endilgar falta de valentía y hombría a la hora de hacer este tipo de actividades. Y así que tiene que ser. Y en otro orden, la Plataforma de Coordinación Intergerencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela cifró el número de migrantes venezolanos en Colombia en más de 1,84 millones. En su último reporte actualizado el pasado 19 de mayo, la plataforma R4 señaló que Colombia han ingresado 1.842.390 de venezolanos de los 6.133.473 connacionales refugiados y migrantes en el mundo. Del número total de venezolanos en Colombia, 1,82 millones han recibido acogida y además apoyo, mientras que el 1,32 millones ya cuenta con un permiso otorgado por el Estatuto de Protección Temporal. También R4 ha resaltado que todavía se reportan los diferentes cruces migratorios en la frontera de manera irregular, a pesar de la reapertura que se dio a finales del año pasado. Bueno, fíjate cómo están las cosas en Venezuela, que ayer y hoy hubo el rumor explosivo en redes sociales que el diablo de la salsa, Oscar de León, se había muerto. Y fue tan fuerte la cosa que Oscar de León, cuando le dijeron mire, que andan diciendo que usted está muerto, Oscar de León dijo, ¿cómo? Si yo andaba era de parranda. Está en Los Ángeles, está en los Estados Unidos, pero el mismo Oscar de León desmiente su muerte. Vamos a ver el video. Bueno, amigos, les habla Oscar de León. Estoy enviándole este mensaje de tranquilidad, sobre todo a mis fans, porque se han comentado cosas que no deben comentarse y que perjudican pues la labor de nosotros. Estoy aquí en Los Ángeles, ya listo para ir al gimnasio un ratico, y a la noche me presentaré en el Maya, acá en Los Ángeles. Mañana estaremos en San Francisco y así sucesivamente vamos pasando. Pero por favor, aquellas personas que tienen la mala idea de dañar a los demás, que se retracten ante la situación, porque la verdad que hacen daño. Oscar de León. Bueno, el diablo de la salsa reapareció y dijo, sí señor, a esta gente no lo aguanto más, porque yo quiero bailar. Bueno, aquí lo único que hay es rumba, vamos a seguir rumbeando lo que está diciendo. Claro, a Oscar de León, por cierto, ha tenido una salud precaria durante los últimos años, pero siempre sale más robustecido. Parece que le inyectaran no sé qué cosa, sale más robustecido y bueno, y cantando, que es lo que quiere cantar, él quiere morir cantando y bueno. Pero es que esa es su forma de ver la vida, y eso es lo que no ha cantado Nicolás Maduro, que no ha salido a ningún lado. Y venezolanos detenidos en Curazao hicieron huelga de hambre por mejores condiciones. Pues así, venezolanos detenidos en la cárcel Barati ilegal en la isla de Curazao mantuvieron durante 4 días una huelga de hambre para exigir las mejoras en las condiciones de reclusión. Los ciudadanos pidieron además el cese de las violaciones de los derechos humanos y la reubicación de 8 mujeres connacionales. Defensoras de los derechos humanos, quien ha reseñado Crónicas del Caribe, denunciaron que 16 migrantes han sufrido maltratos por parte de los diferentes funcionarios de migración. La protesta, de acuerdo con el medio digital, comenzó en el pabellón de los hombres, donde habían 2 ciudadanos enfermos, uno de ellos con problemas cardíacos. Los detenidos pretendían llamar la atención al gobierno del primer ministro Gilmar Pisas, y la organización no gubernamental Human Rights Defense de Curazao presentó ese apoyo a los migrantes. Su directora Ichit cuestionó que se prive de libertad a los extranjeros que lleguen a la isla en búsqueda de esa protección que tanto necesitan. Bueno, es difícil la situación del campesino en Venezuela, y especialmente el campesino defensor de derechos humanos. Así lo demuestra un informe de Provea, del Programa Venezolano de Educación Acción,
en Derechos Humanos, que ha señalado que entre el 2015 y el 2020 se han registrado un total de 102 hechos victimizantes dirigidos contra personas campesinas defensoras del derecho a la tierra en Venezuela, que han sido víctimas de violencia y represión. Del total, 37,25% han sido detenidos arbitrariamente, 14,71% han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 13,7% víctimas de asesinatos selectivos, 12,7% víctimas de malos tratos, 12,7% han sido víctimas de amenaza, así como también 2,9% víctimas de desapariciones forzadas, 2,94% han sido víctimas de secuestro, 1,96% heridos por armas de fuego y 0,98% heridos en intentos de asesinatos. De los 29 defensores o líderes campesinos, defensores de tierra, asesinados, 15 habrían sido ejecutados extrajudicialmente por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y 14 asesinados por sicarios al servicio de los terratenientes. La regionalización de los ataques que afectaron a los campesinos defensores del derecho a la tierra coincide con aquellas zonas donde se desarrollan los conflictos más graves del campo venezolano, destacando Yaracuy, Aragua y el estado Zulia. Grave de verdad la situación que descubre Provea en este informe. Y Amnistía Internacional pidió a Rafael Lacaba, gobernador chavista del estado Carabobo, retirar la demanda por difamación contra los defensores de los derechos humanos, Marino Alvarado de la organización Provea y de Alfredo Infante del Centro de Gumillas. Recordó que los activistas expusieron y condenaron las posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la policía estatal y exigieron la rendición de cuentas de la cadena de mando. Le exhortamos a retirar la demanda contra Marino Alvarado y Alfredo Infantes, a abstenerse de bloquear los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas de la cadena de mando por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su estado y proteger a los defensores de los derechos humanos, es lo que expresa esta carta, que es una carta pública. Amnistía Internacional dijo que los ataques contra los defensores de los derechos humanos contrarían las normas internacionales, así como las recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y además otros órganos. También resaltó que los activistas deben contar con la protección y que no deben sufrir agresiones, especialmente cuando enfrentan valientemente amenazas a su integridad, trabajo y vida, exponerse a las diferentes y graves situaciones y exigir los más altos estándares de justicia para todas las víctimas. Bueno, dicen por ahí que Drácula salió a buscar sangre. Él se hace autoproclamar como el Drácula de Carabobo. Bueno, y con ese tema, con esa información, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema de Shakira y Anuel es un remix de nombre Me Gusta y a mí me gusta. De verdad que suena bastante sabroso, muy bueno el tema a esta hora de la tarde. Como siempre, llevándoles a ustedes informaciones sobre Venezuela, su migración a lo largo y ancho del mundo. Seguimos con más información. Bueno, vamos a ver qué tantas mentiras vuelven otra vez a resurgir. Desmantelan 2 pistas ilegales que eran usadas por presuntos narcotraficantes colombianos en el estado Zulia. Pues así, militares venezolanos destruyeron 2 pistas ilegales de aterrizaje construidas por presuntos narcotraficantes colombianos en el estado Zulia, es lo que ha informado el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, Domingo Hernández Lara. URRAM Mérida regresa invicta a la operación Relámpago del Catatumbo con la destrucción e inutilización de 2 pistas de aterrizaje, es lo que ha indicado este funcionario a través de la cuenta en Twitter. Hernández Lara, como cosa rara y para variar, Alan, no detalló si hubo detenidos en este operativo militar. Eso no es de extrañarnos. Desde hace 2 semanas, las autoridades venezolanas emprendieron acciones en los estados fronterizos con Colombia para atacar a los denominados TANCOL, con los que se identifican a presuntos grupos terroristas y narcotraficantes colombianos. En el marco de estas acciones han informado del hallazgo de numerosos campamentos, incautaciones de drogas, sustancias para la fabricación, así también como explosivos y armas, además
de la neutralización de aeronaves relacionadas con el narcotráfico. También han anunciado la destrucción de pistas clandestinas y la captura de una embarcación submarina usada para el tráfico de narcóticos. Pero ante todo esto nunca existe detenidos, no dicen quiénes son los dueños de la mercancía. Además, el comandante estratégico no está muy bien parado porque las fotografías que mostró la semana anterior son de hace 2 años. Sí, bueno, ellos siguen con su show y su show se cae por una razón lógica. Nunca hay detenidos, ni siquiera los dueños de los terrenos donde están las pistas, porque si yo soy dueño de un terreno y yo veo que meten un tractor y me aplanan el terreno y me colocan con la maquinaria una pista larga, yo lo menos que digo es, bueno, ¿quién les dio permiso? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Si yo no sé nada de eso. ¿A cambio de qué? Si yo soy cómplice, sí sé y obviamente pues soy objeto de detención porque está en mi propiedad esa construcción, esa obra que se está haciendo. Pero, miren, no tienen seriedad ustedes, lo general, no tienen seriedad, menos seriedad con lo que le ocurrió la semana pasada, que se puso a mostrar fotos de detenciones y decomisos de hace 2 años. Imagínate tú, qué situación tan fea. De verdad que muy cercana al ridículo. Y la próxima audiencia del periodista Ronald Carreño será el miércoles 25 de mayo, es lo que ha informado su abogado Joel García. Y en una entrevista que ha concedido el periodista Román Losinski, García reiteró que los motivos detrás del juicio de Carreño son totalmente políticos e insistió en que no hay ni un solo elemento para mantenerlo privado de su libertad. Ronald, como sabemos, tiene 2 patologías, una es hiperglicemia y la otra de los problemas de hipertensión arterial. Sin embargo, está controlado, incluso está muy bien de ánimo, está muy optimista, además está muy fortalecido. Pensamos que su inocencia en cualquier momento va a salir a flote, es lo que ha asegurado su abogado. Bueno, funcionarios de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, la Embajada Guaidó, sostuvieron una reunión con representantes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, UCSIS, para ratificar la necesidad de la extensión del Estatuto de Protección Temporal para venezolanos en Estados Unidos. En representación de la solicitud asistieron Carlos Vecchio, representante de Venezuela ante los Estados Unidos, Gustavo Marcano, ministro consejero, y Brian Fitchbull, director de Asuntos Consulares. Durante la reunión con el equipo de la UCSIS en las oficinas en Washington, los diplomáticos venezolanos ratificaron la necesidad de que el TPS, próximo a vencer este mes de septiembre, sea renovado por el gobierno de Joe Biden por 18 meses más. Al mismo tiempo solicitaron que en este nuevo periodo de protección se incluyan a los venezolanos que llegaron al territorio norteamericano hasta el 31 de diciembre del 2021. Además, que se incremente la celeridad en las aprobaciones de las peticiones, que en su mayoría experimentan un retraso importante. Vecchio argumentó que las razones que motivan esta vigencia del TPS para los venezolanos siguen plenamente vigentes. La diplomacia venezolana agradeció a UCSIS las medidas implementadas para la extensión automática de los permisos de trabajo. Y los jóvenes venezolanos claman por un gobierno transparente y claro en el manejo de los recursos públicos. Escuchemos. Para obtener instituciones sólidas en Venezuela es importante recuperar el Estado de Derecho. Y para recuperar el Estado de Derecho debemos fomentar el gobierno abierto. Esta estrategia nos va a permitir a nosotros como ciudadanos verificar todas las acciones o las acciones más importantes de las instituciones venezolanas y los poderes públicos en sus diversas instancias para definitivamente saber de manera transparente, público, notorio y comunicacional en qué se están invirtiendo los recursos, cuáles son los actos administrativos que se están haciendo más importantes y, por supuesto, la verificación ciudadana que esto se esté cumpliendo para acabar con la corrupción. Considero que hoy en día los gobiernos abiertos son la mejor herramienta que tienen los estados y los gobiernos modernos para poder recobrar la confianza en gran parte de su población, especialmente en los jóvenes, puesto que para nadie es un secreto que hoy por hoy en Venezuela una gran población de los jóvenes sienten una apatía inmensa sobre lo que es la política. Y esto se debe a que ha habido un desentendimiento entre lo que son las políticas del Estado, las políticas del gobierno y la juventud.
Sabemos bien que el gobierno abierto es una herramienta que permite mayor transparencia, mayor interacción entre el gobierno y los ciudadanos y también una mejor utilización de los recursos públicos. Es por ello que hoy por hoy el gobierno abierto es la mejor herramienta que existe para que los jóvenes podamos recobrar confianza en lo que son las instituciones del Estado y asimismo podamos involucrarnos en lo que son las decisiones de gobierno para que puedan tener mayor impacto en el sector que nosotros representamos. Bueno, la importancia de tener gobiernos transparentes, gobiernos que muestren la realidad de su gestión para evaluarlos, para analizarlos, para comprometerlos, incluso para darles recomendaciones, pero eso no ocurre en Venezuela. Nada más veamos el caso de la estadística del COVID-19 manipulada y veamos el caso de las otras enfermedades endémicas en Venezuela. Que no tiene ni siquiera estudios. Claro, desde el 2016 no se publica el semanario de avance de las enfermedades endémicas. Y esta es una situación que evidentemente pues demuestra que hasta en eso, hasta en lo simple, el gobierno de facto maneja el ocultamiento antes que la transparencia. Hoy abrió en Cúcuta, aquí en esta ciudad, el segundo centro Intégrate, que acoge a personas migrantes y población retornada para que accedan a la identificación y registro a servicios de salud, educación y programas sociales. Estuvo el gerente de fronteras, Lucas Gómez, aquí en el territorio cucuteño, abriendo las puertas a la población migrante y retornada, este centro Intégrate en Cúcuta. Un lugar para la atención, el proceso de registro de identificación, servicio de protección social y orientación sobre oportunidades de empleo y emprendimiento. El alcalde de Cúcuta también ha manifestado, el ingeniero Jairo Yáñez, ha manifestado que ha venido acuñando un concepto como lo es sembrar la migración, el cual nos compromete con apoyar este intercambio cultural y estructurar proyectos que beneficien a la población. Es el segundo centro Intégrate que se abre en esta ciudad. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, el tema de John Onofre, debajo del sombrero. Nancy Pacheco dice que menos mal que es debajo del sombrero. Pero con ese tema iniciamos así esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcate Elmira y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Al menos 9 estados de Venezuela presentan grave situación para el tema del agua. Esto es fallas en las plantas para tratar las aguas residuales. Una reciente investigación publicada por Transparencia Venezuela reveló que en el país existen al menos 9 estados en los que las plantas de tratamiento de aguas residuales están paralizadas o tienen fallas de funcionamiento, lo que representa un serio riesgo ambiental para no solamente la población, sino también para el medio ambiente en general. A 3 años de la creación del Ministerio de Atención del Agua, yo tengo que confesar, mire, ya va, perdónenme, ustedes perdónenme, pero yo tengo que confesar que yo no sabía que en Venezuela existía esto. Ministerio de Atención de las Aguas. O sea, ¿a quién le cae, a qué cabeza se le ocurre crear este poco de ministerios increíbles que en Venezuela no sirven para nada? Porque de hecho esta nota lo ratifica. Esto, a 3 años de la creación de este ministerio crecen las denuncias de contaminación de lagos, ríos y playas por causa de aguas servidas. Las aguas residuales, también conocidas como aguas servidas, son aquellas que el ser humano ha usado o ha afectado. Esto va más allá de una preocupación local. Los objetivos del desarrollo sostenible, el objetivo número 6 de la Agenda 2030, señala que garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos, pero esto no se está cumpliendo evidentemente en Venezuela. Y existe un ministerio que no sirve para nada, que no conozco ni siquiera quién es el ministro o la ministra, que no sabemos cómo funciona, pero que cobra seguramente muy fiel cada 15 y cada último en la administración pública venezolana. Un ministerio
Increíble. Ministerio de Atención de las Aguas. Por favor, me perdonan, pero no lo conozco. No lo conozco. Lo estoy conociendo hasta hoy con esta nota de prensa. Y en otro orden, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales asegura que la viruela del mono no es un motivo de alarma en Venezuela. Así, la viruela del mono es una enfermedad que se ha registrado en África Central y Occidental, pero los recientes casos en países como Reino Unido, España, Portugal y Estados Unidos han encendido todas las alarmas. Sin embargo, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha asegurado que esos brotes epidémicos no son motivo de preocupación en Venezuela en este momento. Y en un hilo de mensaje de Twitter, la Academia explicó que la viruela símica pues es de zoonosis y que en los humanos pues adquiere una enfermedad por contacto de roedores o de primates. Mire, esta es la gente que hace quedar mal a la migración en cualquier parte del mundo. Resulta que 2 venezolanos y 2 colombianos fueron detenidos en Chile porque le incautaron, estaban en plena parrillada y estaban preparando una parrillada de lobo marino, una especie protegida en Chile. Resulta que la Policía de Investigaciones informó la detención de estos 4 migrantes, 2 colombianos, 2 venezolanos que estaban asando un lobo marino al que previamente habían faenado en Arica. Es más, en Arica, la zona más ruda en contra de la migración venezolana y colombiana. El procedimiento fue realizado por la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural. Tras un llamado de alerta de Cernapesca Regional, los detectives sorprendieron a estos ciudadanos que se encontraban cocinando un trozo de 20 kilos, aproximadamente el animal, sobre la parrilla. También encontraron cuchillos cocineros, restos biológicos de las especies y bueno, al fin y al cabo violaron la ley y entonces esta señora y esta gente va expulsada, pero afecta al resto de los migrantes, tanto colombianos como venezolanos, que se encuentran en Chile, que ahora se le agrega otra cosa más al tema de las ofensas de migración. Y Fundarredes explica en qué consiste el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Escuchemos. Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos. Sistema universal donde está la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, los mecanismos de protección tales como Consejo de Derechos Humanos, examen periódico universal, procedimientos especiales y uno de comités de expertos en la materia. Sistema Interamericano nace de la voluntad de los Estados miembros de la OEA, contemplando el Pacto de San José como el instrumento más importante, creando así la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la región. Y finalmente, el Sistema Nacional, que tiene su fundamento en la Constitución de la República, incluyendo la Defensoría del Pueblo y entes del poder público, a través de sus dependencias especializadas. Tienen el deber de proteger y promover los derechos humanos en el país. Tú también puedes ser un defensor. Documenta, denuncia y difunde. Fundarredes haciendo tejido social. Fundarredes.org. Bueno, aquí Nancy Pacheco se ha lanzado con una investigación de minutos y nos va a presentar quién es el ministro famoso del agua. Bueno, Nicolás Maduro designó al nuevo ministro de Poder Popular de Atención de las Aguas, a Rodolfo Marcos Torres, y la tarea es fortalecer el cuidado y la preservación de este importante recurso, además garantizar el acceso del pueblo venezolano a este vital líquido, es lo que ha indicado Nicolás Maduro a través de la cuenta en Twitter, y eso lo realizó el pasado 27 de agosto. Bueno, hay un ministro que no está haciendo nada. Además que mira cómo se ha venido la imagen de el ministro Rodolfo Marcos Torres, quien fue Rodolfo Marcos Torres, el gobernador del estado de Aragua. Él fue gobernador del estado de Aragua, pero también fue ministro de Relaciones Interiores. Y mira, ahora un ministerio. ¿Y usted? O sea, ¿eso es contentillo? No, yo creo ni contentillo. Eso pues, que la revolución del agua, por favor.
definitivamente esta gente no da pie con bola y cero soluciones. Mire, siempre lo he dicho, por favor, présteme atención a esto. La sinapsis de las neuronas del gobierno de facto están fallando. No hay soluciones a los problemas de los venezolanos. Soluciones esenciales como el tema del agua. En este caso, ni suministro y ahora ni manejo de agua servida. Que 9 estados de Venezuela tengan problemas para el manejo de agua servida es grave. Porque ¿a dónde van esas aguas servidas? Al medio ambiente, a la contaminación, a la destrucción de las fuentes de agua normales, naturales. Y obviamente, pues, esto es un impacto negativo adicional a la carga que ya sufren los venezolanos a diario. Por cierto, esta semana vamos a hablar de la enfermedad mental de los venezolanos, porque definitivamente estamos bastante mal con un gobierno que cada día lo que hace es ponerle una traba más a la supervivencia en Venezuela. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, siempre Venezuela. Oye, qué sabroso este tema, Verdades, de Hansel Camacho. Ese tema lo hemos presentado para iniciar así el último segmento de Venezuela Siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Bueno, yo no sé qué papel está haciendo Venezuela, pero Venezuela, el régimen de facto, frente a Trinidad y Tobago está haciendo el papel de bobo, el papel de muchacho gafo, ese que no sabe... sí, te quiere, me quiere, sí, me quiere. Bueno, mire, ¿sabe por qué lo digo? Lo digo por esto. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Robley, aquel mismo que ha hablado sobre el tema de la migración venezolana y no ha hecho nada para investigar el asesinato de la niña venezolana en alta mar del bebé, reveló que la refinería de petróleo estatal Petrotrin estaría disponible para refinar petróleo de Guyana, ahora que existe un acuerdo entre ambas naciones. ¿Cuál es el problema? El problema no sería ese, que explotaran y refinaran el petróleo de Guyana. El problema es que el petróleo de Guyana es el petróleo que está en la zona de reclamación de Venezuela. O sea, estos bobos del gobierno de facto están alentando una relación y de amistad y de... que ellos siempre se dan el cuento del amiguete y ahí no existe. Claro, a Guyana lo que le interesa es hacer plata y hacer plata con este tema de Trinidad y Tobago, con la explotación que pudieran realizar y la transformación y refinación en la planta en Trinidad y Tobago. Y el gobierno de facto, ay, sí, con Trinidad, los amigos, los hermanos, esto, aquello, bueno. Papel de bobo es que está haciendo el régimen de facto. Ahora estos van a refinar el petróleo que está explotando Guyana en la zona de reclamación de Venezuela. De alguna manera ratificando los derechos de Guyana sobre nuestro territorio. Un territorio que nunca ha sido defendido por el régimen de facto, ni menos por el régimen de Chávez durante los años que estuvo en el poder. Estamos en una condición de verdad terrible, porque de confirmarse esto ya casi que no tiene vuelta atrás y Venezuela habrá perdido 183.000 kilómetros cuadrados del territorio en reclamación. Una zona exclusiva de múltiples recursos y oportunidades para el país. ¿Y qué dice el régimen de facto sobre esto? Queda callado. Silencio total. Gobierno de bobos frente al tema de Trinidad y Tobago. Gobierno de bobos frente al tema de Guyana. Y no pueden decir nada. Ahora vamos a ver qué va a declarar el ministro de la Cancillería, el novísimo ministro de la Cancillería, que está más preocupado del conflicto en Rusia y Ucrania que esta situación que la tiene ahí al lado. Y en otro orden, la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú informó que luego de la revisión del recurso administrativo presentado por Paulina Fachín, se determinó declarar nula la resolución del 9 de mayo del 2022 que ordenó su expulsión. La entidad señaló en un comunicado que la decisión obedece a que, entre otros aspectos, al emitir la resolución de expulsión, no se consideró el principio de no devolución que consagra la Convención Americana sobre los Derechos Humanos,
de la cual Perú es signatario. La actual gestión de migraciones garantiza el respeto a los derechos reconocidos en los tratados internacionales, la Constitución y las leyes. Ese es el pronunciamiento que se ha venido dando al día de hoy. Bueno, vamos a escuchar el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos. Pública, cortesía de La Voz de los Estados Unidos de América. En este momento, ¿cómo dirías tú que está la salud mental en general con la sociedad actual que tenemos? Pues definitivamente se ha empeorado. O sea, eso es un hecho, lo vemos en estadística. Hay situaciones, hay causas muy específicas que nos indican que la gente está sufriendo trastornos, sobre todo de ansiedad, de depresión también, y que esto muchas veces nos lleva a otras complicaciones como el abuso de sustancias o bien comportamientos de violencia que lo vimos muy, muy marcados durante la pandemia. Y lo que pasa es que posiblemente la gente ya está saliendo en algunos casos de su situación económica o lo que sea, pero lo que pasa es que siempre nos toma más tiempo recuperarnos. Perder un ser querido, pues por supuesto nos hace sentir mal en el momento, pero también a largo plazo. Entonces, vaya, o sea, después de 2 años seguimos viendo que la gente está teniendo problemas y que no lo estamos pudiendo llevar de una manera adecuada. Bueno, y problemas de salud mental tenía mi gente aquí, mi equipo de trabajo. ¿Qué le pasó a Alan? Bueno, me equivoqué. Totalmente. Y continuando con más información, las fallas de conexión a Internet afectan considerablemente el teletrabajo en Venezuela. Pues así, el confinamiento por el COVID-19 generó un cambio radical en el día a día de muchos ciudadanos que se vieron obligados a implementar otros métodos de trabajo que no pusieran en riesgo pues su salud y la de sus familiares, pero que sí generaran algún tipo de ingreso. Por eso se adoptó por la medida del teletrabajo como una alternativa. Pero como cosa rara y para variar, en Venezuela no existe luz y menos va a existir internet. Si es bien es cierto que ya la presencialidad se retomó, hay quienes prefirieron quedarse trabajando desde casa. Sin embargo, aunque la situación pareciera muy fácil, la pésima o nula conexión a internet dificulta totalmente este trabajo. Y en un informe que se ha publicado en abril del 2022 por la ONG Ve Sin Filtros, se explica que durante el 2021 se reportaron 47 incidentes en cuanto a conectividad causadas por las fallas eléctricas o por los proveedores de internet que tuvieron afectos aún más al Estado que forma simultáneamente con el gobierno de Nicolás Maduro. Así, pues el teletrabajo se convierte aún en este momento en una dificultad mayor. Claro, y es evidente que esta situación se presenta porque usted no puede tener teletrabajo si no tiene internet. Así es fácil. O sea, ¿qué va a inventar? ¿Señales de humo? Por favor. Y así con este informe nos vamos ya, nos despedimos. Así hemos terminado esta emisión en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.